Bien, podemos llevar a nuestros hijos a aprender también y vamos a estar recibiendo nosotros del Señor. Amén. Cierre sus ojos un momento. Dígale: Padre, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor Jesús. Y queremos decirte que te amamos. Gracias porque tú nos guías, nos enseñas, siempre estás con nosotros en todo momento. Y hoy queremos saber lo que tú quieres decirnos, Padre. Señor, labra nuestro corazón, prepara nuestra tierra, Señor, para recibir de esa semilla de tu palabra que tienes en abundancia para entregarnos, Padre. Pero que dé fruto en nuestro corazón, Señor, que dé fruto al 100%. Te damos la gloria y te damos la honra. Señor, bendice al que está aquí a mi lado izquierdo, a mi lado derecho. Dile: Señor, trae paz sobre su corazón, sobre lo que tú vas a estar hablando el día de hoy. Y que tú seas, Señor, quien nos guíe siempre y en todo momento. Te honramos, Jesús, y te alabamos y te damos gloria y honra. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien, quiero recordar un poquito. La semana pasada hablábamos sobre caminar sobre las aguas. No sé si usted recuerda un poquito de esto, de caminar sobre las aguas. Y realmente para mí es importante que quede un poquito claro que Dios nos lleva. El deseo de Dios es que usted y yo caminemos sobre algo que muchas veces para nosotros no es fácil caminar. Estamos viéndonoslo en lo natural. O sea, yo creo que en su momento dado Dios nos pudiera dar la oportunidad de caminar en algo sobre las aguas, aún en lo natural. Yo creo que Él pudiera tener el poder para hacerlo, para que nosotros seamos bendecidos o librarnos de algo. Pero el punto en lo que mi corazón quiere es que muchas veces nosotros, en nuestra forma de pensar, decimos que es muy difícil caminar por un lugar donde no podemos caminar. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios todo es posible. Entonces es importante que hoy veamos algunas de estas cosas, porque lo vimos la semana pasada. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 57. Vamos a leer el versículo 19 y 21. Isaías capítulo 57, versículo, aquí está, si lo podemos leer. Dice, vamos a leer desde el 19, por favor. Versículo 19, dice la escritura, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Produciré, ¿qué? Fruto de labios. Repita conmigo: fruto de labios. Algo que sale de mi boca. El fruto es lo que se ve. La raíz es otra cosa. La raíz no se ve. Pero dice: yo produciré un fruto de labios, algo que se escucha, algo que se ve. El fruto es lo que vemos. Si yo veo la manzana, el manzano, la naranja, entonces yo estoy viendo el fruto y yo puedo entender que ahí hay fruto. Entonces mis labios tienen que dar fruto, algo que se vea, algo que se oiga, que se escuche. Dice, y lo que Dios produce en nosotros es paz. ¿Qué dice? Paz. Repita conmigo: paz. Dice: paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. ¿Y qué más dice? Esta palabra es muy importante. Creo que cuando Dios dice que Él sanará, entonces quiere decir que empieza a trabajar algo nuevo en mi vida. A veces nosotros estamos atrapados en una enfermedad, pudiéramos quedar atrapados en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, y mucho está comprobado que la enfermedad más que nada es psicosomático. O sea, está hablando de algo que si tú lo declaras, tú lo piensas, tú lo sigues creyendo y tú sigues pensando. Hemos visto muchos momentos donde de repente la gente dice es muy contagiosa, y a la gente que está contagiosa le empieza a dar comezón en la derecha, en la oreja derecha, y de repente todos están: oh, ya me dio comezón en la oreja derecha, ¿verdad? Y también se le van a poner los pelos de punta, y uno dice: ay, ya se me pusieron los pelos de punta.
Y entonces la gente empieza por los síntomas que cree que eso es, entonces la gente se empieza a enfermar. Finalmente vas al doctor y usted dice, usted está sana, ¿verdad? Te checa, está todo el las análisis clínicos y te dice, usted no tiene nada. Es más, tiene la salud de un joven de 15, 16 años. Y uno dice, uy, qué padre. A veces platicaba yo y decía que tengo una hermana que le gustaba mucho que ir al hospital porque era chaparrita y le gustaba que le dijeran que ya la daban de alta. Entonces el punto es, no es tanto lo que muchas veces uno siente, sino en lo que muchas veces uno queda atrapado. Porque a veces de esa que quedas atrapado, llega un momento donde ya te es difícil salir. Y allí es donde Dios ha hablado en mi corazón. Y yo le he pedido al Señor que me diga o que me muestre cómo es como realmente Dios quiere que yo lo comparta en este domingo, porque una de las cosas es que Dios tocaba mucho en mi corazón el poder hablar esta palabra, más que nada porque va dirigida un poquito hacia los jóvenes. Dice la Escritura que hay formas en las que ahorita el joven, para mí, por decir, ¿quién es joven aquí? Yo creo que muchos somos jóvenes. Y ese es el espíritu, ese es el mover de que nosotros, así dice la palabra, ¿verdad? Ahora, los jóvenes que no están casados, levanten la mano. Eso sí ya es diferente. El punto es que Dios quiere que tú y yo veamos que para el éxito de las personas muchas veces empieza en la juventud. Uno me puede decir, bueno, pero es que yo ya soy grande y tuve éxito de grande. Sí, pero el espíritu que tuviste era el de un joven. Amén. El espíritu que tú tenías cuando estabas grande y dijiste, tengo éxito, es porque tengo éxito. Es porque cuando tu espíritu está pensando en que eres joven, entonces tienes éxito. Por eso en el carácter de un joven siempre es importante que veamos algo. Nosotros podemos quedar atrapados muchas veces en un error. Es más, podemos quedar atrapados en una amargura, en alguna situación que hice mal, y ahí me quedo atrapado y ya no salgo. Y de repente llega alguien, y veíamos el viernes con los discípulos, el discipulado general, que una de las cosas es que uno queda atrapado en su amargura. Y eso le pasó al profeta Samuel. Una de las cosas es que él estaba llorando por el rey que se había puesto. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Dice, ¿hasta cuándo? O sea, quiere decir que Samuel estaba llorando día y noche, día y noche, día y noche. Y Dios le dice, oye, ¿hasta cuándo? Ya deja de llorar por él. Y una de las cosas es que nosotros debemos de comprender es que Dios quiere que tú y yo, después de que vivamos algún error, le demos vuelta a la hoja y empecemos a caminar en lo nuevo que Dios me da. O sea, yo no puedo, si muere una persona, no puedo estar en luto toda la vida. Sí, lo quería mucho, sí, lo amaba mucho, sí, era alguien muy especial, sí, pero ya murió. Y no puedo estar toda la vida vestido de luto pensando en que se murió. Sí, se murió, pero ya mucha gente se queda atrapada en ese sentimiento, se queda atrapada allí y deja de caminar, deja de ver lo que Dios quiere para él. Ahora yo te lo digo, imagínate en un joven. Qué triste que un joven esté atrapado en un error que cometió, en alguna cosa, y su vida pudiera haber sido todo un éxito, pero por esa situación y por haber caído en amargura y estar atrapado en amargura, ya no hizo nada. Cuando Dios tenía algo muy grande y muy especial para ese joven, ¿lo creemos? Entonces, una de las cosas es esto, y es precisamente lo que quiero que veamos. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías capítulo 54, verso 13. Aquí hay algo importante, dice la escritura, Isaías 54, versículo 13. Dice la palabra,
todos tus hijos, repítalo conmigo o léalo junto conmigo, todos tus hijos, ¿qué? Serán enseñados por Jehová. ¿Y qué dice? Se multiplicará la paz de tus hijos. Esto es algo que yo lo veía mucho cuando estaba como director en la escuela de la iglesia allá en Saltillo. Esto Isidro lo enseñaba mucho. ¿Qué quería decir esto? La paz es bien importante. Dijimos que la paz es fruto ¿de qué? De labios que Dios mismo produce. Amén. Entonces la paz es un fruto de mis labios. Yo tengo que compartir, tengo que declarar, que tengo que entender que hay una paz. Y si en mis hijos, la intención de Dios, que en sus hijos, en nuestros hijos, haya paz, dice la paz no solamente habrá paz. En otra traducción habla de Shalom Rab. En la traducción original, Shalom Rab quiere decir es una paz completa. Y si nosotros nos vamos al original, ¿qué significa paz? Viene en el original Shalom. Y la palabra Shalom habla de prosperidad, de integridad, de amor, de bendición, de libertad. Habla de muchas cosas. La paz de Shalom, la palabra Shalom. Y eso da a entender que de todo esto, imagínense, Dios no nos va a dar un poquito de cada una, no, sino Él lo va a multiplicar. ¿Qué va a hacer Dios? Multiplicar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé cómo lo hace, pero lo que Dios hace lo hace multiplicado. ¿Estamos aquí? Dice la escritura, entonces, Dios, ¿qué hace en nuestros hijos? Les enseña. Y por eso es importante que nosotros aprendamos la enseñanza. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. La palabra de Dios dice que la disciplina, cuando nosotros entendemos que Dios al que ama disciplina, quiere decir que Dios lo hace por amor. Si Él me corrige, si Él me instruye, si Él me enseña, Él ¿por qué lo hace? Lo hace por amor. Yo no le regaño a mi hijo cuando se porta bien, yo lo regaño cuando se porta mal. Ponía este ejemplo siempre que yo enseñaba en la escuela para padres. Muchas veces un niño toca la plancha y se quema. Y pues tocó la plancha y se quemó. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Le va a pegar porque se quemó? No, lo va a curar. Y le va a decir, no andes agarrando la plancha. Te quemaste, ya ves, duele. Y ahí está, le pone su pomada o no sé qué le pone. ¿Qué le pone? Hay infinidad de cosas que le ponen. Ya lo puso el tomate, el aguacate, no sé qué tanto le pone, huevo y ya, le quedó, ya. Pero usted no disciplina a su hijo porque tocó la plancha. Pero cuando sí lo disciplina, cuando usted antes de que se queme le dice, mira mi hijo, no toques la plancha, porque si te quema, si la tocas, te va a doler y te vas a quemar. Y si aún así el niño va y toca la plancha, usted lo va a disciplinar. Claro que lo va a tener que poner lo mismo que le puso cuando se quemó, cuando no lo sabía. Pero si otra vez o en otro hijo no sabía el hijo y usted le instruyó y aún así el niño la tocó, ahora sí, aparte de sanarlo, lo tengo que corregir. ¿Pero por qué lo va a corregir? ¿Porque tocó la plancha? No, ¿por qué lo va a corregir? Porque no te obedeció, porque no te hizo caso, porque no obedeció lo que tú le dijiste. Y muchas veces ahí está. ¿Qué aplicar en nuestros hijos? La disciplina, no lo sé. Aquí hablábamos en otras ocasiones que yo a mis 3 hijos, pues el Señor nos guió, nos enseñó, nos llevó a usar lo que dice la Escritura. La Escritura dice la vara y la corrección dan sabiduría. Yo usé la varita, no usé la chancla, no usé la mano, no usé el cinto. Ahí dice que la vara. Y usted me puede decir, la vara específicamente habla de la palabra de Dios. Sí, también usé la vara de la palabra de Dios. Y es algo que a lo mejor mucha gente está en esa lucha a veces. ¿Cómo instruyo a mi hijo? Bueno, lo hago por amor en primer lugar. Llegó un momento donde mis hijos, el mayor sobre todo, a los 13 años yo me lo llevé a comer un día y le dije, oye mijito, ¿te acuerdas de cuando yo te disciplinaba cuando eras chico? Y me dice, no papá, a ver platícame.
Y se me cayó un peso bien grande en mi corazón. Dije, qué bueno, porque no le quedó amargura en su corazón. No le quedó un rencor en su corazón. No se quedó pensando, es que mi papá me pegaba de chico. No, él no hubo rencor en su corazón. No sé si me estoy explicando. Entonces quiere decir que cuando yo usaba la varita, imagínense, yo llegaba y mi esposa no me decía, ella les decía, cuando llegue su papá, yo tuve que hablar con mi esposa y le dije, mira, no les digas cuando llegue yo, porque yo quiero cuando llegar, yo quiero recibir a mis hijos, que salgan, me reciban, me den un beso, me dijo papito y ya. Y ya más tarde, la hora de la cena, me dices, me hablas, me compartes, cómo te fue en el día. Y ya si hubo algo que yo tengo que corregir, bueno, pues agarro a mis hijos y me los llevaba a su cuarto y les daba una varita. Y usted me decía, ¿cuánto duró la varita? Pues duró, cuéntele, ahí va, cuéntele por segundos. ¿Cuántos segundos fueron? Milésimos. O sea, no le estuve dando 20 paras para que duraran un segundo. No, le di una. Lloró, claro que lloró. Y mientras él lloraba, Padre, ayúdame, dame paz, dame paz, dame paz, dame paz. Y luego abría mis ojos, lo veía y seguía gritando y seguía orando. Y yo seguía orando, ya hasta que se calmaba, ok. Preguntaba, ¿sabes por qué te pegué? Porque no, por esto no. Porque no, por aquello no, por esto no. Entonces se quedaba, ¿por qué me pegaste? Porque me desobedeciste. Quedaba en claro en él por qué le había dado una varita. Quedaba en claro en él por qué era lo que a mí me molestaba. Y muchas veces ese es el punto, que nos regaña, nos disciplinas y no sabes ni por qué. Cuando tú ya aprendes, cuando mi hijo aprendía, ok, yo te he dicho y total, empezaba a ministrarle. Usted piensa que a lo mejor nuestros hijos no entienden, no escuchan, son bien inteligentes. Saben cuando tienen hambre, saben qué pedir, saben cómo hacerle para que le ponga el biberón en la boca. Y si quieren algo y usted ya le entendió y no se lo compra y hace un berriche allí y grita y pone, ahí está, ya, cállate. No, eso no es. Son inteligentes los niños. Tenemos nosotros que aprender de esa manera en la que Dios me dice, yo educaré a tus hijos. ¿A través de quién? De mí. ¿De qué indicación? A través del fruto de labios que confiesa mi palabra, que es paz. Terminaba yo con mi hijo, lo sentaba aquí en mis piernas, a ver, vamos, le agarraba 2 manitas, le digo, ora por mí. Yo lo guiaba en la oración, Dios, y empezaba. Te doy gracias por mi papá, te doy gracias por mi papá. Y le decía, Señor, enseña a mi papá a corregirme, enseña a mi papá a corregirme. Y ya, total, terminábamos, ¿verdad? En nombre de Jesús, amén. Y mi hijo me decía, hasta que hacía eso, yo decía, ya, pasó. Lo abrazaba, le daba un beso, ya después de una hora que había platicado con él, ya la sopa estaba fría, no importa, pero salíamos contentos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es nada más la corrección. La disciplina de Dios está basada en amor, instrucción, corrección, pero lo más pesado es el ejemplo. ¿Qué es lo más pesado? El ejemplo. Nosotros tenemos que tener el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Desde pequeñitos nuestros hijos deben de aprender de nosotros, deben de aprender que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer. Nuestros hijos siempre van a ser para nosotros como nosotros vamos a hacer para ellos, como la escuela. Mi papá lo hace, mi papá lo hace, mi papá lo hace. Luego no pregunte por qué lo hace su hijo, si lo vio hacer a usted. ¿Estamos de acuerdo? Dice la escritura, léalo conmigo, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otra traducción dice, enseña al niño a ser honesto. Dice, y cuando sea adulto, no dejará de serlo.
Nosotros tenemos que aprender que nuestros hijos tienen esa importancia para Dios. ¿Por qué tienen esa importancia para Dios? Acompáñame a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Dice la palabra. Capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Y qué más dice? Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Y qué más dice? Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Fíjese bien esta escritura, no me lo quiten de allí, por favor. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón. ¿En dónde? En los días de tu prejuventud. Y anda en los caminos de tu corazón. Hasta allí. ¿Cómo es que un hijo puede andar en los caminos de su corazón? ¿Cómo ves a un hijo cuando llega a una edad de juventud y anda en los caminos de su corazón? ¿Cómo lo ves? Él anda en los caminos de su corazón. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es un joven? ¿Enamorado? ¿Rebelde? ¿Equilibrado? ¿Desequilibrado? ¿Qué más? ¿Cómo es un joven? ¿Cómo anda en los caminos de su corazón un joven? Aventado, desobediente, agradándose a sí mismo. ¿Cómo? Necio. Por eso es rebeldía. Por eso hay rebeldía. El punto es, fíjese bien, ¿dónde nace la rebeldía? Es importante que nosotros sepamos dónde nace dónde me dice la Biblia que nace la rebeldía. Pero fíjese bien, imagínese que hay jóvenes que desde chicos, o que Dios tiene algo muy importante para un hijo, porque él, enseñado por Dios, él puede ser un joven exitoso. Él puede tener mucho éxito desde su juventud. Yo conozco mucha gente que de repente desde la juventud tuvo un ideal, tuvo un deseo, tuvo un anhelo, él quiso ser de cierta manera y de repente llega a un momento donde pasa la historia, sigue la historia y de repente después de mucho tiempo se dice de ese joven, de ese niño, de ese prejuvenil que fue un hombre exitoso en negocios. Dijo, ¿cómo? Últimamente yo cuando jugaba al béisbol jugaba y me gustaba ser center field, de los de atrás, el del jardinero izquierdo, el derecho, el del centro, porque a mí me gustaba mucho lanzar. A veces me ponían de pitcher, pero no me pusieran a batear porque no le pegaba la pelota. Prefería, hasta nervioso me ponía cuando le iba a batear. Entonces hace poquito en un cumpleaños de uno de mis hijos nos invitaron a ir a pegarle a la pelota de golf. No, dije, no le pego ni a la del béisbol, menos a la de golf. El punto es que pues empecé a agarrar y me gustó. Hace muchos años vi una película que yo no sé si usted la vio. ¿Cómo se llama? The Great, El juego del siglo, algo así. Una película ya antigua del 2007. Y trata de un joven que gana el trofeo, pero no gana el dinero, porque era una, ¿cómo se llamaba? Un caddy, era un caddy. Y él gana. Pero ¿sabe una cosa? Yo me puse a investigar porque decía que en aquel entonces decía que era una historia verídica. Él era un joven, era un jovencito. Y cuando él empieza a jugar, su caddy, el que le cargaba a su equipo, era un niño más chiquito que él, de 8 años. Y él traía cargado el equipo. Y la gente se reía porque su caddy estaba bien chiquito. Pero él era un joven. Finalmente él ganó. Y de veras que el niño en la película lo hacen ver a alguien tan importante, que al final en su último partido se lo habían cambiado. Y él dijo, espérenme, es mi caddy, no vuelvan a hablar con él.
Y a su caddy le dijo: tú vas a ser mi caddy, no te preocupes, nadie te va a quitar. Y el niño chiquillo llorando dijo: es que yo te apoyo. Y de repente empiezo a ver, ¿sabe que ese niño ya murió en 1984? O hace poquito, no sé cuánto. Y sabe que su historial es que fue un hombre de éxito, con muchos negocios. Ese caddy. Y fue muy amigo del que ganó. Y también el que ganó fue con mucho éxito. ¿Qué hay en el corazón de un joven? Pasión. Pasión por lo que hace. Si es rebelde, es apasionado rebelde, ¿o no? Pero imagínense, si esa persona que hizo lo malo y lo hizo con pasión, ahora lo pone con una palabra que Dios le entregue, donde hay paz en su corazón, ¿qué éxito va a tener? El mismo, porque lo que hay en su corazón, ¿qué es? Esa pasión por hacer las cosas. Ese deseo, ese anhelo, ¿qué lo detiene? Cuando hay paz en su corazón, esa misma pasión llega a tener algo que Dios le habló. Por eso en los congresos de jóvenes Isidro insistía a los de profecía: vamos a profetizar solamente a jóvenes que no hayan tenido una palabra. ¿Qué era lo importante? Lo primero, es importante que un joven aprenda a vivir en paz, a vivir sin rencor, a vivir sin amargura. Fíjese bien, dice la escritura, Salmo 106. Por si buscamos, allí no vienen sus anotaciones. En el Salmo 106, en el versículo 32, dice la escritura, aquí está hablando de Moisés. Y la palabra dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. En el Salmo 106, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? También le irritaron, ¿en dónde? En las aguas de Meriba. ¿Y le fue mal a quién? A Moisés. ¿Por causa de quién? Del pueblo. Versículo 33 dice: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente. El hombre, con sus labios habló ¿qué? Precipitadamente. ¿Qué hicieron? Dice la escritura allí: revelar. ¿Qué hicieron? Revelar. Ahora fíjese bien, esta palabra revelar, quiero que vea una cosa. En otra traducción dice: pues lo importunaron tanto. En otra traducción dice: pues hicieron revelar su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la palabra rebeldía es la misma palabra en el original que me habla de amargura. Exactamente la palabra, la misma. La palabra es mara. Repite conmigo: mara. Mara es amargura, pero también se traduce como rebeldía. ¿De dónde nace entonces la rebeldía? Es lo mismo. ¿De dónde nace la amargura? Si rebeldía y la amargura es lo mismo, entonces ¿de dónde nace la rebeldía? ¿De dónde nace la amargura? Entonces ese es el punto. Eso es a lo que nosotros tenemos que entender. Cómo es que un hijo no puede crecer en amargura, porque él va a ser rebelde y va a tener esa pasión en la juventud para ser rebelde. Pero si es en amargura, la va a encauzar en cosas que no debe de hacer. Y en cambio, si es en paz, esa pasión de joven la va a encauzar en algo que va a ser maravilloso. ¿De dónde nace la rebelión? ¿De dónde nace la amargura? Ahí dice en el versículo 32. Versículo 32 dice: ¿le hicieron qué? Le irritaron. ¿Le qué? Irritaron. En otra traducción dice: también le hicieron enojarse.
quiere decir que nosotros, la Biblia dice, padres, a los hijos les dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Pero a los padres les dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los hagas enojarse. Y el joven dice, ¿ya ves, papá? Pero el papá dice, sí, pero también dice, respétame, hónrame. Y entonces el papá le dice, ¿ya ves? Entonces son dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entender una cosa, quien le va a enseñar a mis hijos es él. ¿Quién le va a enseñar? Entonces me voy a quedar de brazos cruzados a ver que Dios cuando... es a través de mí. ¿Y dónde voy a aprender yo? ¿Y leemos la Biblia? Muy bien. Porque de lo que tú lees, el fruto que va a producir tus labios es paz. Es paz en tu hijo. Es algo que a él va a traer consuelo. Es algo que no va a traer amargura. Si tú no le dices por qué lo estás regañando, él se va a quedar con un conflicto y no va a saber por qué lo estás regañando. Y es bien importante que nosotros seamos bien específicos en esto, porque a través de eso mi hijo va a ser libre de cualquier amargura. Él va a recibir sanidad. Él no va a estar enfermo. Él no va a vivir enfermo, no va a morir enfermo. Su vida va a ser una vida de prosperidad y de gozo, y va a ser así. Porque Dios está entregando algo muy bueno al joven. Le dice, anda en los caminos de tu corazón. ¿Sabe que te va a juzgar Dios? Claro que sí. Pero si tú le instruyes bien, si él está recibiendo la palabra de Dios a través de ti, de quien se lo debe de enseñar, no de un maestro, no de alguien. La mejor educación es en la casa. Y muchos lo sabemos. Y allí es donde tú y yo debemos de comprender cómo es que Dios quiere llevar a nuestros hijos a una gloria mayor, mayor que la mía. Él recibe sanidad. El punto es, debe de recibir una palabra profética. ¿Cómo es que recibe una palabra profética? Bueno, en el Congreso de Jóvenes había gente que daba profecía y les daba y grababan a los jóvenes, salían llorando. Es que Dios me dijo todo lo que hay en mi corazón, qué bendición. Y uno dice, qué padre. Y bueno, empezaba los jóvenes ahorita en la actualidad ya son adultos, están casados. Me llego a sentar allí en medio de ellos cuando estamos en un congreso. Yo no sé quién está a mi lado, a mi frente del derecho, pero ya cuando terminan, de repente se me acerca, pastor, usted me dio una palabra. Quiero decirle que eso que grabó todavía se está cumpliendo y es una bendición. Le presento a mi esposa a mis dos hijos y yo digo, ay, tan grande estoy. No, digo, wow, o sea, Dios habló al joven. Sí, Dios habló al joven. ¿Usted cree en el poder de Dios? Entonces profetice sobre sus hijos, sobre los pequeñitos, sobre los jóvenes. Profetice sobre ellos, porque eso los va a hacer crecer con el pensamiento que Dios tiene para ellos, y van a crecer en esa sanidad, van a crecer con esa pasión. Es el momento en el que una persona, cuando se acerca a mí, y aún ya grande, tiene el deseo de hacer un negocio, tiene el deseo de estar en un lugar donde Dios le prospere y le bendiga. Él se acerca a Dios, pastor, ore por mí. Y de repente yo le doy una palabra, porque el deseo en su corazón anda en los caminos de su corazón, que eso es juventud, y empieza a vivir, y de repente Dios le empieza a bendecir, aunque ya sea grande. Pero en el anhelo de su corazón, en el camino de su corazón, es ser joven, es tener algo, que es caminar sobre algo que le dijeron que no se puede. ¿Quieres un negocio? No, mi chavo, no. Eso no se puede. Pero la palabra dice, camina sobre las aguas. ¿Qué es lo primero que tienes que tener? ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Paz. ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Paz. No debe de haber amargura.
No debe de haber rebeldía. ¿Cómo voy a tener fe si no hay paz en mi corazón? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Vamos a leer vamos a leer Lucas capítulo 4. Vamos a leer otro versículo en Eclesiastés. Este me gusta. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. ¿Cuántos han visto, han entendido que en muchas ocasiones sus hijos viven cosas más difíciles que las que usted vivió en la escuela? Pero yo pienso que han sido las mismas siempre. Incluso yo pienso que las cosas que ahora viven nuestros hijos no son tan duras como las de antes. Gracias a Dios yo no alcancé ningún... ¿Se acuerdan de los metros así de madera? ¿Todavía existe? Tenía un compañero en el trabajo que me decía que les decía el maestro que pusieran los dedos así. Y con el metro les daban, dije, oye, no. Wow, los dos, ¿se acuerda? Y me dice mi compañero, ¿sabes cómo le hacía yo? Levantaba así nomás me dolía uno. Dije, ¿de veras? Sí. O sea, ¿cómo era la educación antes? Era, wow. Y discúlpeme, pero derechos humanos no existía, yo creo, en ese entonces, ¿verdad? El punto ahora es que yo me acuerdo que luego los ponían con unas orejas de burro en el rincón, ¿verdad? A mí no me tocó, bueno, me platicaba. El punto es, no es la forma, sino que qué es lo que sucedía antes. En muchas ocasiones nosotros mismos cometemos el error. Y yo lo viví mucho en la escuela cuando fui director. De repente llegaba el papá, el hijo a la escuela y es que la maestra dijo esto y el papá le decía al niño, ay, esa maestra no sabe. Llegaba el niño a la escuela, veía a la maestra, es que usted no sabe. Me dijo mi papá. Y antes no era así. Antes se tenía respeto a la autoridad. Es tu maestro. Si no te parece lo que hace, ve y habla tú con ella. Pero tu hijo debe de aprender la honra y el respeto. Y ahí es donde en muchas ocasiones en la misma familia nosotros cometemos los errores con nuestros hijos. Ya no respetamos la autoridad, cuando debemos de respetar nuestra autoridad. Las autoridades son puestas por Dios. Usted es autoridad de sus hijos y usted es puesto por Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender dónde nace en nuestros hijos la rebeldía, dónde nace la paz. Yo siento que ahorita nuestros hijos tenemos que ir viendo que Dios es el que les va a enseñar a través de mí con labios de paz. Para que haya paz no puede haber ¿qué? Amargura. Fíjese que dice Eclesiastés 10:4. Dice, si la ira ¿qué dice? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, y tómalo para usted, ¿ok? Si el príncipe, si el gobernante, si su autoridad inmediata se exalta contra ti, empiezas, ay, este jefe ya me trae. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice? A ver, no escuché, ¿qué? No te muevas. Ahí quédate. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No te preocupes. Dios es tu justicia. No te muevas. Estás haciendo algo malo, corrígelo. No estás haciendo nada malo. Sigue allí, dice Dios. Sigue allí. No te muevas de tu lugar. La mansedumbre, ¿qué hace? Cesa. En otra traducción dice, la serenidad suaviza grandes ofensas. En otra traducción dice, la calma alivia grandes ofensas. La calma.
tranquilo, en paz. Deja que Dios obre su justicia. Esto es lo que hay que enseñarle al joven. Experiencias que tuve con mis hijos, lo mismo. Un día un hijo me dijo: papá, mañana te van a mandar un reporte. ¿Por qué, mijo? Porque le voy a pegar a un niño. ¿Y por qué le vas a pegar? Pues porque él nomás me está pegando y tú me has dicho que yo no le pegue. Hijo, le dije yo, pues, ¿y ahora qué hago? Tú dices, papá, que no le pegue. No le voy a pegar, pero ya me tiene. Le voy a pegar. Entonces te van a mandar un reporte. Espérame tantito. Yo hablo con el director, voy con el director, era de la iglesia. Gente en aquel entonces discípulo, yo era pastor, él no era pastor. Llegamos mi esposa y yo a su oficina y: pastores, qué gusto tenerlos aquí, no saben cómo los amamos, nos da mucho gusto estar con ustedes, qué bueno que están aquí, que han venido para visitarnos, ¿qué se les ofrece? Y yo: nada, todo bien, nomás veníamos a ver cómo estaba. No era la manera, la tenía que yo resolver en mi casa con mi hijo. Finalmente la resolvimos, gracias a Dios. No me mandaron reporte. Pero la sabiduría que viene de Dios es la que te lleva a eso. Cuando tú oras, cuando estás pidiéndole a Dios: ¿cómo le enseño a mi hijo? ¿Cómo lo educa? ¿Cómo le voy diciendo las cosas? Entonces Dios es quien le está enseñando. ¿Y qué va a pasar? Se va a multiplicar la paz en mis hijos. Y sí, soy testigo de eso. Proverbios capítulo 6, verso 23, dice la escritura. Este versículo el Señor me lo dio desde hace como 15 días. Y este capítulo de Proverbios me habla precisamente de la mujer que Dios no quiere, a la cual tú y yo debemos de acercarnos. Dice: porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces voy a pedir el teclado, fíjese bien, la palabra me dice: mandamiento es ¿qué? Lámpara. ¿Qué lámpara existía antes? Usted está viendo ahorita una lámpara y se imagina la lámpara que tiene, no sé, en el buró con algo eléctrico, y es la lámpara que usted se imagina. ¿Cómo era una lámpara en el tiempo de Salomón? No había luz. Una antorcha, o a lo mejor una que tenía una mecha y un quinqué, como algo que quemaba el aceite, y esa era una lámpara. Pero dice que el mandamiento es ¿qué? Lámpara. Y dice que la enseñanza, en otra traducción dice el Torah. La palabra mandamiento viene de mitzvah, y la palabra enseñanza viene de Torah. Y la Torah es ley. Dice: la ley es luz. ¿Qué le tengo que dar a mi hijo? Entonces, una luz en su camino. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera mi camino. ¿Qué tengo como papá que enseñarle a mi hijo? Que la lámpara y la luz están en la palabra de Dios, que él sabe cómo caminar. Por eso dice: las reprensiones, la disciplina, es el camino de y disciplina, el camino de disciplina es la que te instruye. La disciplina es la que me instruye. ¿Cuál es la disciplina en mi vida? Luego pensamos en un castigo. No, esa no es la disciplina. La disciplina es lo que yo hago constantemente. Un deportista, para ganar la carrera de los 15 kilómetros, tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar una disciplina, tiene que comer no tan grasoso, tiene que comer sanamente, lleva una dieta. No va a correr con zapatos, se le van a hacer callos en los pies. Tiene una disciplina, se viste como deportista, actúa como deportista, corre con una mentalidad de deportista: voy a ganar.
la disciplina es el camino de nuestra vida. Es el camino a nuestro éxito. ¿Por qué necesitamos paz, calma? Es bien importante que ahorita nuestros jóvenes estén lejos de amargura. Si tú has visto a alguien que hay en amargura, habla con él. Investiga cuál es la causa de su amargura, cuál es la causa de su rencor, cuál es la causa por la que él ahorita está así. Investiga. Muy probablemente sea una ofensa que alguien o tú mismo le hiciste. O yo no sé si a lo mejor tú estás en un momento de amargura toda la vida y no has salido adelante por algo que te irritaron cuando eras pequeño. ¿Sabes qué va a pasar? Va a haber una palabra que Dios te va a entregar cuando haya paz. Va a haber algo profético en tu vida, que vas a tener paz. Y sabes una cosa, en ese momento habrá sanidad. Va a haber una sanidad impresionante en tu corazón. Platicaba el pastor Isidro hace tiempo como, ¿sabes lo que es el lupus? Espiritualmente es una enfermedad que es algo que te atrapa. La palabra lupus viene de lobo. Ven muy bien. La palabra viene de lobos, que es la mordida de un lobo que se intrinca cuando ha mordido, se intrinca y no se puede zafar fácilmente. Tiene que descoyuntar su quijada para quitar la presa. Así se relaciona esta enfermedad porque humanamente es incurable. Humanamente es incurable. ¿Por qué? Porque te atrapa. Pero ¿sabes cómo es lo que Dios me habla a poder ser libre de ella? No sé si se ha tocado que de repente te pones el cinturón de seguridad y de repente frenan y se te atora aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y luego si te quieres zafar, por más que le haces, no te zafas. Si quieres zafarte más, no te zafas. ¿Qué tienes que hacer para zafarte más? Regresar. Ponerte en paz. Y mira, solito se quita. Y a veces estamos luchando, estoy queriendo salir de la enfermedad. Retrocede tantito, ponte en paz. Pon en paz tu corazón. Cuando pones en paz tu corazón, te aflojas tantito, mira, solito se quita. Milita en la palabra. Pablo le dice a Timoteo: milita en las profecías que se te han dado. Milita. Que sea en el camino de tu vida, que sea la instrucción. La militar a eso se dedica, a dar disciplina, a poner disciplina. Ves a un soldado disciplinado, aunque no traiga el uniforme, tú dices: ese soldado, por la disciplina que él lleva. Nuestro camino debe ser un camino de disciplina, porque las instrucciones de la vida es la disciplina. El camino de la vida son la disciplina, dice la Escritura. Estamos por terminar. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Hay quien se me está durmiendo. Está medio aburrido la predicación, yo creo. ¿Qué dice? Pero a Dios gracias. Vamos a leer. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice? Que nos da la victoria. ¿Quién quiere la victoria? Pero no la vas a obtener solo. Dice ahí: ¿por medio de quién? Él es el que te da la victoria. Él es el que nos da la victoria. Jesucristo es mi victoria.
Él es el que me da a mí la victoria. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es mi victoria. Donde menos creía que iba a llegar, ahí llegué. Pero no fue por mis fuerzas, sino fue por Jesucristo que llegué hasta allí. ¿Estás aquí? Ahora, fíjese bien, Juan 1:14. Juan 1:14, dice la Escritura, capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 14. La palabra dice en el verso 1:1, el verbo era Dios. Desde el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo, ¿qué dice? Se hizo carne y habitó, dice Juan, habitó, ahí estaba con nosotros. El verbo se hizo carne y aquí estaba con nosotros. Y cuando estuvo con nosotros, ¿qué dice? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué necesitó Jesús? ¿Qué necesitó Jesús para llegar a un momento de victoria? La cruz fue la victoria para él. Él sabía que tenía que llegar ahí. Es el camino que Dios le mostró a su hijo. Jesús mismo dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mismo sabía que su camino, su victoria, su éxito era la cruz. Allí lo había trazado ya Dios, el Padre. Y Jesús sabía que ese era el lugar del que tenía que llegar. Y dice la palabra, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué necesitó para llegar allí? Lucas 4:18. ¿Qué fue lo que necesitó para llegar allí? Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra, Jesús se levanta en medio de la sinagoga, como era su costumbre, dice la Escritura, ir a la sinagoga cada sábado a leer la palabra. Esa era su costumbre. Y le entregaron el rollo del libro del profeta Isaías. Y él leyó esto. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Por cuanto me ha ungido. ¿Qué necesitan los jóvenes para llegar a cumplir su éxito? ¿De qué está lleno su corazón? Empezamos de nuevo. De pasión. El corazón del joven está lleno de ¿qué? Hay poder para hacer las cosas. Él tiene el poder para querer hacerlo. Él tiene poder. Mañana va a tener un examen y sabe que tiene que salir bien en ese examen, porque así él va a pasar ya esa licenciatura, esa ingeniería, pero va a estar lloviendo. Y la mamá le dice, no vayas, mijito, porque va a estar lloviendo. Y quizá el joven, no, mamá, yo voy. Es que va a estar lloviendo, no importa. Va a estar haciendo mucho frío, no importa. Porque hay que pasión. Esa es la pasión que vivió un joven. ¿Y de dónde sacan fuerzas? Pues por eso son jóvenes. Por más que yo ahora me quiero esforzar, híjole, pero hay fuerza, hay pasión, hay poder. Pero él necesita el poder. ¿De quién? En lo espiritual, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice aquí en este versículo? El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. ¿De qué lo llenó el Espíritu Santo? De poder. El Espíritu Santo nos llena de su poder. El Espíritu Santo te llena de su poder. El Espíritu Santo hace que tú hagas el poder caminar donde la gente te dice que no se puede caminar. Allí
allí es donde tú y yo debemos de entender. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que hay una escritura, ya no la voy a leer, pero dice que el Espíritu Santo viene. ¿Y sabes qué busca el Espíritu Santo? Un lugar donde reposar. ¿Un lugar qué? Donde reposar. Y si este corazón está todo triste, en amargura, hay pensamientos en su corazón, el Espíritu Santo dice no encuentra un reposo allí. Pero si en su corazón hay paz, si en sus pensamientos hay paz, el Espíritu Santo dice: aquí. Por eso, qué tan importante es en la vida de nuestros hijos que haya paz. Mucha. ¿Qué tenemos que orar? Que Dios quite amargura. Pero entender la amargura, la rebeldía, tengo que saber dónde nació. Y tengo que pedirle al Señor el que me muestre cuál es la causa de esa rebeldía, de esa amargura, de dónde viene, cuál fue la ofensa que Él ya no ha perdonado, que Él no ha perdonado. ¿Cuál es aquel punto tan drástico que hizo que su vida cambiara y se llenara de amargura? Y a partir de allí ya no pudo continuar el éxito en su vida. ¿Dónde fue ese momento? Platiquemos con nuestros hijos. Oremos por ellos. Señor, ayúdame. No puedo estar todo el tiempo en contra de él, porque él así lo siente. Yo no estoy en contra de él, él así lo siente. Pero ¿quién le dio motivos para que él lo viera o lo viviera así? Llega un momento donde vemos a nuestros hijos así, y regañan, y de repente llega un momento donde te pones a su lado y caminas con él. Empiezas a ver lo que él piensa, empiezas a escuchar, empiezas a oír, y allí es más fácil dirigirlo, corregirlo, enseñarle, mostrarle el camino, porque la lámpara es el mandamiento y la ley es la luz. Pero él tiene que tener una disciplina en su vida, que él debe de caminar por allí. Señor quiere que hoy oramos, hagamos algo especial, y vamos a orar por nuestros jóvenes. ¿Te parece? Vamos a ponernos de pie. Dice 1 Pedro 4:14. Dice: pero si sois afligidos a causa de Jesús, de Jesucristo, entonces sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso poder de Dios, porque el poderoso Espíritu de Dios, ¿qué hace? Reposa sobre ti. El poder de Dios. El poder de Dios lo manifiesta como algo glorioso. ¿Quieres ver algo glorioso en tu hijo? Nadie. ¿Quieres ver algo maravilloso, glorioso en tu hijo? Ese es mi hijo. Vamos empezando, sanando su corazón. Ver que he fallado, ver qué palabra mía le ha hecho haberse hecho rencoroso, haber estado en una amargura, porque él sigue con la pasión, pero está desenfocada. Yo quiero esa misma pasión, pero en el camino de Dios, buscando a Dios, llevando a las cosas que Dios quiere que hagamos. Papás,
Ora y dile: Señor, capacítame, enséñame, Señor, guíame, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Señor, si en mi corazón ha habido amargura, Padre, por alguna ofensa que yo no perdoné, y esa tal vez hasta la transmití a mis hijos, por eso ellos no han respetado autoridad, Señor. Dile: Señor, perdóname. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Yo estoy aquí para aprender de ti, Señor. Sé que tu palabra dice que los postreros tiempos no serán fáciles, Padre, pero queremos hijos de victoria, queremos hijos e hijas de éxito, Señor, que caminen sobre las aguas, Padre, antes que nosotros, si se puede, Padre, pero que tú seas el que los guíe, que tú seas el que los enseñe.